Ya para hacer una reflexión y invitar, por supuesto, como todos los viernes, a nuestro historiador Leo Borges, esta vez para hacer un repaso muy interesante, como amerita esta semana especial para los uruguayos, sobre la dinastía Valle, esta semana que tuvimos que despedir los restos del doctor Jorge Valle. Así que bueno, muy bienvenido, Leo, y gracias por también cerrar una semana especial, si se quiere, también pensando en todo lo que fueron los antepasados, expresidentes, ¿verdad?, del propio doctor Valle. Exactamente. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos hablando de un político, esto se ha dicho y se ha repetido, y hablamos fuera del aire con Cristian y Federico, de que de alguna manera uno siempre recuerda cuando una persona fallece todos aquellos puntos positivos, ¿no? Y tiende a como minimizar determinadas cosas. En el caso de Valle, obviamente estamos hablando de un político que surcó a lo largo de 60 años la historia del Uruguay, la historia no solo política del Uruguay, sino la historia cultural inclusive del Uruguay. Estamos hablando de un hombre que formó parte de una dinastía. La palabra dinastía está muy relacionada con la nobleza y no es así porque todos fueron elegidos democráticamente, pero hablamos de una familia relacionada indefectiblemente con la política a través de 4 presidentes, pero no solo 4 presidentes, sino toda una familia relacionada con la política. Recordemos que esta dinastía se inicia con Lorenzo Valle en 1868, fue el primer presidente Valle, pero la dinastía de los Valle dentro de la historia del Uruguay comienza con el pater familia, José Valle y Carrió, que de alguna manera fue el primero que llegó desde España a la banda oriental en aquel momento, y que de alguna forma se lo recuerda porque fue un antiartiguista. De alguna manera, cuando estalla la revolución artiguista, José Valle y Carrió se mantiene férreo, defensor de su gente, porque es interesante, él era español. Por lo tanto, cuando estalla la revolución se mantiene español y amasa una considerable fortuna siendo acopiador y siendo empresario para los españoles. Cuando ingresan las fuerzas artiguistas a Montevideo en 1815, los artiguistas le sacan todo. Le sacan todo porque José Valle y Carrió era un símbolo de la resistencia de los españoles. Y se tiene que ir y emigrar a Porto Alegre. Ahí es donde nace justamente Lorenzo Valle, el que va a ser primero presidente. Pero es un dato no menor que la familia Valle jamás utilizó a Artigas como catapulta política. Es interesante porque recién Jorge Valle, en su asunción de presidente en el año 2000, es quien habla largo y tendido sobre Artigas en su discurso inicial, no tanto como Tabaré Vázquez en el último, pero sí lo menciona. Pero el resto de los Valle no mencionan a Valle, ¿no? A Artigas, y tiene que ver también con las historias familiares, ¿no? Esas historias que calan mucho más hondo a veces que las historias políticas de un país. Pero bueno, Lorenzo Valle es el primer Valle presidente, un presidente que tiene que lidiar con la revolución de Timoteo Aparicio, ¿verdad? Una revolución denominada Revolución de las Lanzas, y que culmina con la paz del 6 de abril de 1872 y que marca de alguna manera la primera coparticipación entre los dos partidos preponderantes, Partido Blanco y Partido Colorado, en toda la historia del Uruguay. Y bueno, el hijo de Lorenzo Valle fue José Valle y Ordóñez. ¿Qué decir de José Valle y Ordóñez? Para mí, personalmente, como historiador, una de las 3 figuras más importantes y emblemáticas de la historia del Uruguay, del territorio oriental del Uruguay, como lo fueron José Artigas, José Pedro Varela y José Valle y Ordóñez. 3 José que de alguna manera marcaron el andamiaje de lo que significó el Uruguay desde el punto de vista político, económico, cultural, educativo, etc. En este caso, bueno, Valle y Ordóñez fundando un grupo político llamado los Colorados Populares, grupo político que con el tiempo se empezó a llamar reformistas y finalmente desembocó en el vallismo. El vallismo tiene como 2 interpretaciones muy fuertes, una que plantea que va desde 1803, en el cual asume Valle, hasta 1915, en el cual hay un freno por parte del presidente Viera. Eso por un lado, lo que plantea, por ejemplo, Carlos Real de Azúa en El impulso y su freno, y por otra parte, el vallismo visto desde un punto de vista amplio, de 1903 a 1929, en que es la muerte de José Valle y Ordóñez, como por ejemplo lo plantea Caetano en sus trabajos, y bueno, ahí tenemos básicamente donde se marca la política vallista, y hay como un cambio en lo que es el coloradismo, ¿no? El coloradismo siempre abierto, cosmopolita, liberal, desemboca en un partido estatista, en un partido nacionalizador, en un partido obrerista, en un partido que pone el énfasis en, por ejemplo, las asignaciones universales. Pensemos que Uruguay fue el primer país de todo el mundo en tener una asignación universal, una pensión a la vejez. No hay otro, no hay Alaska, no hay Nueva Zelanda, que son los que le siguen, sino Uruguay, ¿tá? Uruguay que estaba de punta en el mundo en aquel momento. El sobrino de
José Valle y Ordóñez, va a ser Luis Valleverres. Ojo que sus hijos también siguieron el derrotero político, César, Lorenzo y Rafael fueron senadores, fueron diputados, formaron parte del Consejo de Gobierno, pero lo interesante es que su sobrino, Luis, hijo de su hermano, también de nombre Luis, va a ser de alguna manera, además de criado por la familia Valle, tomado como una especie de hijo político. Y es Luis Valleverres quien, de alguna manera, llega a la primera magistratura, casi por casualidad, dicen algunos, porque en realidad sus primos, con los cuales tenía un enfrentamiento especial, recordemos que la lista de Valle y Ordóñez era la 14, y Valleverres, cuando se enfrenta con sus primos, funda la 15. Claro. ¿Tá? La primera división, La digamos. primera gran división del vallismo. Y bueno, de alguna forma los hijos de Valle no querían que fuera intendente de Montevideo, que era el destino manifiesto de Luis Valleverres, porque decían que el intendente de Montevideo tenía posibilidades de ser presidente. Y bueno, y lo colocan como líder de la lista más votada, no había vicepresidente todavía en aquel momento. Y se da una cosa muy loca, y es que Tomás Berreta, que había sido elegido presidente, se muere a los 5 meses de asumir, y de buenas a primeras le sale el tiro por la culata a la familia Valle, y termina Luis Valleverres como presidente de la República, y no solo eso, sino marcando un antes y un después, introduciendo al Uruguay a lo que se denominó neovallismo, ¿verdad? Que es una continuación histórica de las ideas del vallismo, estatización, nacionalización, apoyo a la industria nacional a través de determinados beneficios, políticas obreras, no sé, aparece el aguinaldo, ¿no? Pro obreras, y es ahí, en esos años, donde aparece su hijo, Jorge Valle. Y Jorge Valle, que estaba llamado a ser el niño mimado de la 15, hace una cosa que es muy interesante, y se enfrenta a, no solo su padre, sino que también se enfrenta a los senadores poderosos. Estoy hablando de Álvaro Bayo, de Selmar Michelini, estoy hablando de Marico Flores Mora, y se enfrenta a ellos, ¿por qué? Porque él es liberal. Rompe con esa idea estructural del Estado o del vallismo estatista, nacionalizador, y comienza de alguna manera a colocar el liberalismo, y es una actitud pensada, es una actitud que se basa en los estudios, que se basa en los ejemplos que toma Valle de otros países, de la salida alemana de la crisis a través del liberalismo, de la salida francesa, etcétera, y a partir de ahí se enfrenta, y no solo que se enfrenta, sino que les gana. ¿No? Después de la muerte de su padre, vence a los principales senadores de la corriente de la lista 15 y se coloca como el candidato a presidente. Bueno, en los años 60 la figura de Valle va a tener algunos conflictos con algunas cosas que son chismes, pero que no dejan de ser mochilas muy pesadas que cargó Valle durante mucho tiempo, por ejemplo la infidencia. La infidencia básicamente tiene que ver con un chisme que se manejó en la época, en el año 68, de que Valle manejaba, obviamente, información clasificada sobre que iba a haber una devaluación y supuestamente le dijo a sus amigos que compraran dólares. Esto no fue probado. Por lo tanto, está en el terreno de la especulación. ¿Tá? Lo cierto es que Valle se tiró muchas veces a presidente, 5 veces a presidente con 12 años de dictadura en el medio, lo cual es mucho tiempo, ¿verdad? Y logra la presidencia en el año 2000, ¿no? En la elección del 99, con el apoyo de los blancos, y llega a la primera magistratura, y bueno, de alguna manera lo demás es historia conocida, ¿no? La crisis del 2002, la salida de la crisis del 2002, que es una salida en la cual, y esto lo ha dicho Valle también durante mucho tiempo, tuvo que ver con todos los partidos. Tuvo que ver con que todos los partidos se pusieron de acuerdo, porque recordemos que en el año 2002 Uruguay era un polvorín y era cuestión de tirarle simplemente un poquito de nafta y explotaba. Para ir cerrando todo este repaso histórico del linaje de Valle, se habla ya del fin del linaje de los Valle como un fin también de una etapa histórica muy importante del país, como bien decías. ¿Está bien que se piense que se cierra una parte, digamos, de la historia política del país con la muerte del doctor Valle? Bueno, en realidad se están olvidando de Amorín Valle, ¿no? Es un posible. Bueno, cuando le preguntan al propio senador Mujica sobre el final de los Valle, él dice, bueno, es una familia de una tradición tan arraigada que todavía no sabemos los pasos que pueden dar los actuales, ¿no? En realidad la historia del Uruguay nos ha enseñado de que las dinastías políticas, tanto en derecha como en izquierda, existen. Por lo tanto, yo no sé, en realidad, de verdad y de corazón, no sé quiénes son los hijos de Valle, porque también él guardaba su vida privada en un lugar bastante interesante, por lo tanto no lo sé. No sé si mañana aparece otro Valle, pero lo cierto es que yo creo que el legado de Valle, estando en desacuerdo o en el acuerdo, más que nada en desacuerdo por mi parte, es el legado de pensar. ¿Tá? Yo creo que ese tiene que ser el legado de Jorge Valle de acá para adelante en la historia política del Uruguay. El legado de pensar, de leer, de discutir, de debatir
y de pelearse sanamente dentro de lo que es la contienda política, porque decir siempre que sí... Sí, de la, yo no estoy de acuerdo de la con eso. exigencia intelectual, Absolutamente, que él también exigía de alguna manera a todo el espectro político. Exactamente. Muchas gracias, Leo, por este repaso entonces sobre el linaje de los Valle en nuestro país.